iba como precandidato por el espacio de Consenso 2030 aquí en La Plata, pero bueno, parece que ha habido una especie de fuego amigo, ¿no? Que en general se ha extendido a diversas fuerzas políticas, pero claramente en Consenso 2030 lo hemos apreciado. En nuestro espacio fue particularmente muy intenso ese fuego amigo y dio lugar a que estallaran distintas cuestiones que ya teníamos armadas, acordadas. Realmente me parece bochornoso cómo cerramos y por eso yo me retiré la misma noche, una hora antes del cierre, porque las cuestiones que estábamos viendo y que estábamos escuchando eran muy indigeribles, por decir algo, ¿no? Nosotros, haciendo una especie de raconto, hay dos o tres cuestiones que conviene repasar. Primero, nosotros estábamos en este frente de La Baña para presidente, para ver si podemos cambiar algunas pautas políticas que tienen raíces muy bien agarradas en la arena nuestra. Segundo, nosotros competíamos para ganar. Mi candidatura a intendente era para ganar. Y si uno repasa ahora lo que quedó, se da cuenta que las listas que hay están pensadas en una derrota. Ajá. Están pensadas en una derrota y en donde el único lugar con cierta expectativa es el primer concejal. La que quedó, si quedó una o quedó dos, todavía no sabemos, porque la otra es peor que la primera en el sentido de la organización o de la desorganización. Y por último nosotros... Pero ¿cuál fue la razón, un poco, una razón de Estado como para dejarte fuera de competencia a tu lista? Nosotros teníamos un acuerdo, un armado, en el cual iba a participar el gremialismo, el sector de Urtubey, el radicalismo, el GEN, el socialismo, sí. Y así participamos en primeras 3 o 4 reuniones muy, muy lindas, muy grandes, en donde nos habíamos puesto de acuerdo en hacer una mesa chica con un representante de cada sector y allí se iba a discutir las candidaturas. En esa mesa chica yo tenía, por decir así, apoyos de muchos sectores y una absoluta mayoría. Y bueno, en la última reunión, cuando se iba a poner en marcha la mesa chica, el gremio de gastronómicos inició la reunión diciendo que ellos habían arreglado con Panela y que se reservaban los lugares más importantes de la lista. Ajá. Y que bueno, que los que estábamos allí, si éramos gustosos, hiciéramos una revisión de los lugares que quedaban libres para ocuparlos con alguien. Por supuesto que nosotros nos retiramos y los otros grupos también. Y decidimos presentar la lista con los grupos políticos que nos habíamos retirado y sin los gremios. Ahora bien, las presiones que recibieron otros grupos, no el mío, hicieron que avanzáramos en el día del cierre sin definiciones. Y finalmente, instrucciones que venían de otro lado, de arriba o de distintas vertientes, los hicieron a los otros compañeros ir a consultar con otras listas, es decir, concretamente con la lista de Amondarain, con la cual no llegaron a ningún acuerdo, y cuando vino esa directiva, ahí yo decidí retirarme de la contienda. Bueno, luego finalizaron arreglando algunos lugares en la lista del gremio, con la desprolijidad de que luego fue desplazado el candidato Panela, y bueno, por ejemplo, al sector de Urtubey le reconocieron lugares muy inferiores a los que tenían en la lista mía. Yo considero, el grupo nuestro considera que el peronismo tenía que liderar un gran frente antigrieta, el peronismo anti-K me refiero, los que no somos kirchneristas, teníamos que liderar ese frente para lograr, primero recomponer el peronismo, juntarnos todos nuevamente y luego obtener una victoria. Pero una lista encabezada por un radical
no responde a esas expectativas, y menos aún auspiciada por el gremio. Era una cosa que no tenía sentido común. Y la otra lista termina colocando a una figura de la docencia, un profesional, pero tampoco es un peronista con trayectoria, y menos aún con vocación de triunfar y de políticamente dirigir la octava sección electoral. Porque el planteo nuestro es un planteo político. Nosotros partíamos de la base de que la ciudad de La Plata necesita desarrollar todo su potencial político para contrarrestar la influencia que tiene la capital federal en nuestra historia desde hace muchos años. Para eso se necesitaba un peronista de la provincia. Claro, para que la provincia pueda despegar de la tutela que nosotros tenemos desde hace tantos años de la capital federal. Si nosotros en La Plata lo podíamos poner en marcha, poníamos en marcha una serie de reformas políticas muy, muy importantes. Pero si esto se toma como una elección de un centro de fomento, en donde vamos a buscar al dueño del supermercadito de la esquina y lo ponemos de candidato a presidente porque es una persona que todo el barrio conoce y es honorable, estamos errando el diagnóstico, estamos cometiendo un grave error político. Entonces, si a esto le sumamos las viejas prácticas que nosotros queríamos erradicar de la política, tenemos un panorama sumamente desolador que hace que esta experiencia que estábamos transitando corra serio riesgo de grave desprestigio y no pueda lograr su objetivo. A mí la verdad es que viendo cómo se ha manejado La Baña y todo este espacio a lo largo de todo este periodo, a uno le entran ciertos interrogantes respecto de qué es lo que se buscó al propiciar esta candidatura, y sé lo que se buscó tal vez al propiciarla, pero ¿cuál fue la posición de La Baña concretamente en vistas a un proceso electoral, ¿no? Porque en realidad parece que en lugar de aglutinar o de sumar, se ha tratado sistemáticamente de dividir y de invalidar la propuesta, que en realidad estaba a tono con el 60% de la sociedad que reclamaba algo nuevo. Sí, yo creo que La Baña ha errado un poquito en el armado final de la cuestión, porque yo lo he escuchado a él decir, bueno, que cada provincia vaya diseñando su propia estructura. Pero él es el conductor, él la tendría que haber diseñado mucho mejor de lo que lo hizo. Hizo una comisión primero, muy grande, las primeras reuniones, 30 personas. No se puede armar una estructura política en la provincia de Buenos Aires con 30 voces distintas, provenientes de diferentes lugares, que opinan distinto y que tienen distinto peso específico político. Porque no podemos comparar a Eduardo Duhalde con alguien que no desempeñó nunca un rol preponderante en la política bonaerense. Yo entiendo que buscó Duhalde, lo que no entiendo es cómo la actitud de La Baña concretamente. Sí, eso es lo que yo he visto, le he escuchado a Chiche decir también por televisión hace muy poquito que Duhalde está triste con La Baña, que no está enojado, que está triste. Y yo lo entiendo perfectamente, porque yo sé muy bien cuál era la intención de la candidatura de La Baña, cuál era el armado que se quería hacer y cuál era la estructura que se quería poner al servicio de la candidatura de La Baña, fortalecida después por la candidatura de Urtubey para vicepresidente. Entonces a mí me deja realmente pasmado cómo se ha ido desarrollando esta cuestión y cómo ha ido terminando. En otras secciones electorales ha pasado lo mismo. Ha venido alguien y ha querido bajar listas, han pedido auxilio y no los han escuchado. Entonces hay mucha gente que está dolida por un manejo que no es el adecuado, que es profundamente gorila además ese manejo. Te saco un poco de la cuestión de consenso 2030 y un poco porque la elección ya se está polarizando claramente. ¿Cuál es tu impresión sobre Cristina y sobre Mauricio Macri? Ya son personajes conocidos, están instalados como propuestas alternativas. ¿Cómo crees que la figura de Alberto Fernández o de Pichetto puede llegar a incidir o no en lo que tiene que ver con las propuestas a futuro de estos dos grandes referentes de la política en los últimos años? Yo creo, en la agrupación, en el frente de los Fernández, yo veo lo siguiente. A mí me parece que Alberto Fernández
está perdiendo tiempo muy valioso explicando, dando explicaciones y buscándole la vuelta a problemas que todo el mundo ya sabe cómo son. Él está tratando de explicar cómo van a salir de los juicios de corrupción, cómo van a salir de las acusaciones que han hecho a la justicia, cómo van a salir del Ministerio de la Revancha y todas esas cosas. Y eso le quita espacio para lo que él tendría de ideas. Aun que él pudiera expresar sus ideas, no van a ser escuchadas por la sociedad. La sociedad ya tiene muy claro los roles de cada uno y sabe muy bien que en ese espacio manda Cristina Kirchner. Es más, en la conformación de ese espacio yo veo que Fernández, Alberto y Massa están tratando de apuntar a una, digamos, una construcción que pueda ganar. Pero hay muchos sectores del kirchnerismo que son tan fronterizos en el sistema que pareciera que apuestan a perder. Entonces uno ve declaraciones de distintos personajes como Delía, Grabois, Zaffaroni, claro, Berbisky, el otro que dijo que hay que sacar el Poder Judicial, Brieva. Bueno, Daddy Brieva, ahora no me acuerdo, Mempo Giardinelli, bueno, y sigue la lista, porque todos los días tenemos uno. Esas no son opiniones aisladas, esas son opiniones muy acendradas dentro del kirchnerismo. Por eso yo opino que los peronistas que están allí están cooptados por una estructura ideológica distinta a la nuestra. Nosotros, los peronistas, no somos eso. Nosotros no somos marginales del sistema. Nosotros estamos dentro del sistema y estamos queriendo ganar el poder en la República. No vivimos de la protesta y de la ayuda del Estado. La ayuda del Estado es imprescindible, pero la política se hace por otras vías. La política es trabajo, es industrializar, es mejorar el salario, es hacer todo lo que sea para que la pobreza esté siendo cada vez menor. Y no estas instituciones que han ido surgiendo a la sombra de lo que Pichetto le llama el pobrismo, que finalmente terminan siendo un negocio para unos pocos. Bueno, ahí nos nombraste a Pichetto, a ver, ¿cuál es tu opinión? Bueno, luego que dije lo que me opinaba de Alberto, voy a decir que la dispersión de Alternativa Federal ha hecho que mucha gente que veía en esta Alternativa Federal un cauce, digamos así, para su idea política, o por su concepción peronista de la política, haya optado por tomar nuevos rumbos. A Pichetto se le ha presentado esta oportunidad y la ha aceptado. Pichetto es un tipo muy escuchable, porque uno lo escucha hablar, es un tipo claro. No le van a perdonar que se haya ido de Alternativa Federal. En ese sentido, le va a costar muchísimo reacomodar su presencia dentro del espectro del peronismo. Pero a Pichetto lo siguen muchos compañeros que ya estaban trabajando con él y que tienen trayectoria y que tienen ideas y que han tenido roles preponderantes en anteriores gobiernos. Por decir, Miguel Ángel Toma, Oscar Rodríguez, Mabel Müller y tantos otros que ya tenían una estructura armada con Miguel. Sí. Y bueno, y que han decidido continuarla. Esto puede llevar a que el gobierno de Macri, en el caso de que Macri sea reelecto, tenga un dique de contención peronista dentro de su propia estructura. Porque hasta ahora los peronistas que tiene Macri no han tenido relevancia en las cuestiones de gobierno, como por ejemplo Emilio Monzó. Sí, Emilio Monzó, o Frigerio, que de hecho ha tenido un papel muy importante, pero no se le ha reconocido. Pero nunca se le reconoció, y nunca han podido cambiar un rumbo. Y yo creo que Pichetto en ese frente es capaz de cambiar un rumbo. ¿Por qué? Porque además va a ser vicepresidente, no es un cargo menor, no está a tiro de decreto. Y evidentemente lo han ido a buscar porque lo necesitan
o Macri se ha dado cuenta que además de la pata peronista que él la veía que era muy débil, necesitaba una pata más fuerte para poder equilibrar un poquito los tantos. Llama la atención la mejora en los números de Macri, incluso del propio Macri y del espacio de Juntos Somos el Cambio a partir del acercamiento de Pichetto, ¿no? Sin duda, porque Pichetto le ofrece mayor gobernabilidad a Macri, eso es indudable, le da mayor equilibrio y le da la posibilidad en algún momento de cambiar el rumbo hacia una cuestión social un poco más potable, porque se ha manejado con un criterio financiero hasta ahora y espero que no lo profundice si es que vuelve a ganar, ¿no? Uh-huh. Bueno, o sea que la preocupación social y productiva que enunció Pichetto, ¿no? Cuando él señaló que no se lo invitaba a desdecirse lo que había dicho, sino que se lo había convocado justamente por las cosas que había dicho y que había propuesto y cómo había actuado. Claro, bueno, yo le aconsejaría a Miguel, con quien tengo un buen trato, que no actúe de más, Uh-huh. que sea él, que no trate de ser más de lo que es. Que no se sobreexponga. Que no sobreactúe. Sí. El otro día dijo que Perón acompañaba el proyecto. Bueno, esas son las cosas que no tiene que decir, ¿eh? Está en campaña. Por supuesto. Pero todo tiene un límite. Él no tiene que decir más de lo que sabe y más de lo que debe decir, que es mucho. Pichetto es un tipo valioso. Muy bien. Bueno, Osvaldo Dameno, te agradecemos. Recién, venís de una intervención quirúrgica y te has molestado hasta aquí, así que te agradezco doblemente.